Abra su Biblia en Juan capítulo 5. Dios bendiga a todos los que nos ven por este canal de YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Placer poder hacerlos parte de estas enseñanzas maravillosas que el Señor nos permite dar aquí en la República Argentina, en la calle Constitución 2354. Le invitamos también para que usted pueda así de esa manera adherirse a una de ellas. Es importante saber lo concerniente al reino de la fe. Estamos estudiando el reino de la fe y hoy quiero que estudiemos la sensación que se siente cuando va a ocurrir un milagro. Hay una sensación que se siente y es la que debemos nosotros aprovechar para que la sanidad o el milagro que deseamos ocurra. Claro, es una sensación espiritual que por lógica lleva una carga poderosa de fe, obligatoriamente. Esa carga poderosa de fe es la que hace que ocurra el milagro que deseamos. En otras palabras, viene a ser como pasar de la fe, de la cuarta dimensión a la tercera dimensión. ¿Para qué? Para que se produzca el milagro o la petición que poseemos. Es muy importante que usted entienda cómo se mueve la cuarta dimensión, lo que hablábamos en el pasado. Pero dicho de otra manera, la sensación que produce el milagro es aquella que uno siente que algo va a ocurrir o algo va a suceder. Es un momento en donde uno siente eso. Por ejemplo, cuando uno ora por alguien que está enfermo y lo mira a los ojos, uno se da cuenta si tiene la fe para ser sanado. Porque es como que está esperando algo y el que ministra siente esa sensación que algo va a pasar ahí. Claro, no es una fe muerta, sino una fe viviente que se une a la fe de la cuarta dimensión de la otra persona, ¿verdad? Porque es como que dos fe se unen ahí y entonces sucede aquello que anhelamos. Por eso la mayoría de milagros y sanidades que hizo nuestro Señor Jesús se producieron uniendo la fe de Él a la fe de la otra persona. Por eso es interesante que cuando uno está orando o está también pidiendo oración, pueda unir esas dos fees para que de esa manera en el acuerdo entonces haya lo que realmente el Señor desea, un milagro. Por ejemplo, vamos a ir viendo ahí, en la mayoría de milagros y sanidades que hizo nuestro Señor Jesús, se producieron uniendo la fe de la gente a Él. En Marcos capítulo 5, vamos a ir ahí para ir entrando en detalles, vamos a ver que dice así, Marcos 5:34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Oiga, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Oye, el Señor unió su fe a la fe de la mujer y ella fue sanada. Eso es muy importante para poder así ver lo que anhelamos. Ahora, la sensación que se siente cuando va a ocurrir un milagro es cuando la persona también espera que de logos, que significa palabra, Biblia, salga el rema, que también significa palabra que da vida. Porque note, usted y yo tenemos, hermano querido, con su permiso, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Esa la necesitamos leer, necesitamos empaparnos de ella, pero no solo, lógicamente, tener conocimiento, sino que esa palabra se convierta en rema, se convierta en vida
Y eso sucede cuando nosotros creemos a la palabra. Por eso, para que podamos experimentar la sensación espiritual que produce los milagros o las bendiciones, va a ser necesario algunas veces estar pacientemente esperando en el Señor. A veces podemos esperar, hermano, los tiempos los maneja Él. Pero a veces tenemos que esperar para que la palabra que hemos creído, sin dudar, se haga rema, vida en algún momento específico. En otras palabras, esperando que Dios visite y convierta el logos que tenemos en rema. Es decir, si estamos pensando nosotros, por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Y uno se mantiene, por tus llagas, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y uno se mantiene en ese espíritu y a cada momento, hermano, no sé cuánto tiempo pueda pasar, porque como le digo, Dios maneja los tiempos. Entonces uno le dice, Señor, estoy esperando. Pido contestación a esta oración. Por la fe, Señor, sigo creyendo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mire, esto es como lo que pasó en el estanque de Betesda. Vamos a leer para entender. En Juan capítulo 5, dice así, versículo 2 al 4. Este es un ejemplo de cómo se maneja el logos y la palabra. Y el rema, perdón. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Mire qué tremendo. Hagamos un entre paréntesis ahí. Qué impresionante, ¿no? Cómo el pueblo de Israel estaba asociado con intervenciones divinas. Que apareciera un ángel, imagínese usted, hermano, ahí, de tanto en tanto, algo sobrenatural. Como que la gente ni siquiera se mosqueaba. Es como que ahora, hermano, apareciera un ángel en el río ahí y toda la gente lo viera. Ha de haber sido asombroso, ¿no? Porque de tanto en tanto aparecía. Pero lo que quiero destacar es que el estanque de agua siempre estaba ahí. Tipo de logos, tipo de la palabra escrita. La Biblia usted la tiene siempre. Si usted solamente tiene palabra, ¿verdad? Que lógicamente debe de tenerla. Pero si no hace que esa palabra tenga vida, entonces no sucede nada. Porque cuando el ángel movía el agua, tipo del rema, palabra que da vida, el milagro sucedía. O sea que hay un momento que hay que esperar, ¿verdad? El rema que sale de logos. O sea, ese es muy importante, no sé si me explico. Entonces hay que entender que es muy importante que de logos de la palabra salga el rema, porque todos tenemos la palabra, pero no en todo es aprovechosa. Por eso, hermano, es bueno estar en comunión con el Espíritu Santo, para que tarde o temprano la palabra que hemos leído y que está dentro de nuestro corazón sea avivada para que nos dé a conocer cómo aplicarla directamente a la situación específica, o sea, para que el logos se convierta en rema. A veces va a ser necesario, como le decía, tener un pasaje de la palabra que hemos leído y empezarlo a rumiar, ¿verdad? A creer, a confesarlo, y tarde o temprano esa palabra, el logos, hermano, se haga vida. La palabra es como la vara de Moisés cuando la tenía en las manos y venían los egipcios, hermano, a atacarlo. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tus manos? ¿Y qué tienes en tus manos? Y la vara, le dijo: entonces muévela.
Y cuando él movió la vara, creyó que Dios mueve la vara y le dijo, y abre el mar. Y note que ahí, hermano, puso en práctica la palabra tipo de la vara, ¿verdad? Y ahí el mar se abrió. Es decir, el rema, el milagro sucedió. Entonces es muy fundamental que entendamos esto. Lo triste es que hay personas que nunca tienen tiempo para esperar delante del Señor. Y esa es una de las cosas que, hermano, ha traído mucho fracaso, porque al no esperar delante del Señor, entonces no sucede nada. Por eso, como no esperan, el Señor nunca viene a vivificar la palabra sembrada en su corazón para lo que necesitan. Porque hay gente que es muy desesperada, y en el Señor uno tiene que aprender a manifestar el fruto de la paciencia. Por eso hay personas también que nunca sienten una sensación que se puede producir un milagro. Porque eso es muy lindo. Uno siente, cuando uno está haciendo vida la palabra, uno siente que algo va a suceder. Y yo siento, hermano, y esperaré que algo grande va a suceder en medio de nosotros. Que algo grande va a suceder durante este tiempo. Y que los pequeños milagros que están sucediendo en nuestra vida son la señal de que algo más grande se avecina. Amén. En todos los ámbitos. Incluso, mire, hay tipos de personas que pueden oír la palabra y estudiar la Biblia, pero nunca experimentan un rema. Nunca experimentan esa sensación tan linda que se siente. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que vive muy agitada y solo le interesa el logos, solo le interesa la palabra de conocimiento, pero nunca son capaces de esperar delante del Señor en el altar para recibir rema. Y eso es muy fundamental, porque tenemos que vivir con esas dos cosas, que significa lo mismo, solo que una significa palabra muerta y la otra significa palabra que da vida. Si solo nos mantenemos en la palabra mata. Pero el espíritu de la palabra rema es lo que nos da vida, es la que nos hace sentir que necesitamos cada día estar cerca de Dios. Lo malo es que cuando no hay rema, la persona empieza a dudar. ¿Por qué? Porque no pasa nada, aunque vaya a la iglesia. Y empieza a dudar y empieza a conjeturar. Y porque no pasa nada, porque en su vida no hay rema. Porque es muy necesario que en nuestra vida haya el rema para mantenernos avivados. Esa es la diferencia de un creyente a otro. Aparte, sin rema uno no recibe la fe que necesita para resolver sus problemas. Y eso téngalo por seguro. Incluso, mire, la persona empieza a enfriarse y a perder la fe que puede unir a la otra dimensión de fe que alguien le está impartiendo. Es decir, si yo le estoy impartiendo a usted fe y usted no, hermano, no está avivada su fe, no tiene mucho beneficio. Entonces uno debe de venir a la iglesia no solo para recibir conocimiento de la palabra de Dios, es decir, logos, sino para recibir una solución real a los problemas a través del rema. Porque a veces, dentro de la predicación, dentro de la administración, Dios, hermano, suelta un rema y unos que entienden y les da la respuesta del Señor y dicen: Dios mío, ahí está la respuesta, aunque sea una palabra. En otras palabras espirituales, necesitamos que el estanque de Bethesda sea removido por algún texto de la Biblia para que se convierta en rema. Y ahí es cuando a veces, hermano, estamos en un culto y entendemos a plenitud aquello que se nos está hablando, y a veces solo es para una persona. Lo entiende automáticamente y dice: Dios mío, me bajó el rema usted. ¿Por qué? Porque así es como opera, así es como se siente la sensación
que va a producir los milagros. Algo muy importante para destacar: la sanidad del cuerpo físico o las bendiciones materiales de todo tipo no es el blanco principal del Espíritu Santo. Escucha, esto es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque el blanco principal y la prioridad del Espíritu Santo es la santidad de nuestras almas. Que nosotros, hermano, cada día nos demos al Señor, nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque es más fácil que Dios obre en un alma que busca santificarse que en un alma que no busca ser íntegra. Es más fácil. Por eso es que a veces una persona recibe sanidad instantánea y otras personas deben quizás esperar bastante tiempo. En algunos pasa rápido, en otros no. Lo impresionante es que si una persona recibe sanidad de una enfermedad terminal, escúcheme esto, y no consagra su alma al Señor, después de ser sanada, le puede ocurrir algo peor y hasta la muerte. Porque hemos tenido experiencias en la iglesia acá tremendas de personas que han sido sanadas de cáncer literalmente. Recuerdo a una muchacha, hermano, que estaba pero infectada de cáncer. Llegó a la iglesia, ella usaba muchas drogas, y tenía un cáncer tremendo que cuando caminaba era una calavera caminando, hermano. Y de repente Dios se glorifica en el culto, Dios la sana y empieza aquella mujer, aquella joven a renovarse de una manera extraordinaria. Recuerdo yo, hermano, que hasta cambió su rostro, cambió su estética, cambió su forma, hermano, de ver la vida y empezó una cosa maravillosa, hermano. Lo tremendo fue, y era una muchacha de 20 a 30 años, algo así, de repente cuando ya se sintió bien, se sintió que estaba sana, se sintió que el mundo ya podía llevárselo otra vez por delante. Entonces se retira y vuelve a caer otra vuelta en el mismo vicio. ¿Y qué es lo que pasó? Dios, hermano, ahí permite, porque Él lo permite todo, que esta mujer entre a otro estado peor. Aunque la cortó, porque yo veo que lo que pasó fue que la cortó para salvarla, porque a veces Dios corta y nosotros pensamos que es para que se pierda. No, a veces hay juicios correctivos dentro de la vida de las personas para salvarlas, porque siempre es un acto de misericordia de parte de Dios cuando corta, ¿me entiende? Entonces estas personas, al no consagrar su vida, ¿verdad?, puede ocurrir algo peor y hasta la muerte. Entonces Dios a veces permite que estas personas, hermano, experimenten la muerte para que así de esa manera salvarlas. Así trabaja Dios a veces. Y a veces no lo entendemos esos tratos de Dios, porque esos son juicios correctivos para salvar. Porque hay juicios que son definitivos, pero para que la gente se pierda. Por eso el Señor le dijo al paralítico de Bethesda que había sanado. Miren lo que le dijo el Señor ahí en el capítulo 5 de Juan, versículo 14. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Oyó? Ahí está, mire la respuesta. Quiere decir que este tipo de personas que no son agradecidas en seguir al Señor, porque ha sucedido no una vez, muchas veces. ¿Ha visto que hay gente que después de sanada ya no ni le importa el Señor, hermano? ¿Cuántos hemos visto nosotros? Hasta hay ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda de aquellos 10 leprosos? Hermanos, ser sanado de lepra, Dios mío, era para estar con el Señor hasta el día de hoy. Pero el Señor preguntó: ¿cuántos regresaron? Uno solo regresó. Aparte, el que regresó ni siquiera era del pueblo de Dios, hermano. Es decir, ni siquiera era israelita, extranjero. Ese regresó agradecido con el Señor. Quiere decir que una sanidad no te va a garantizar nada. Cuidado con eso, porque si usted necesita ser sanado, Dios lo va a sanar, pero debe consagrar su vida.
O si ha sido liberado de un vicio, mire, métase con todo el alma y con todo el corazón, porque las condiciones después pueden ser peores. Aquí ya vemos muchos que hemos salido de eso. Bueno, algunos del alcohol, unos hemos salido de la marihuana, otros de otros vicios. Si nosotros no nos hubiéramos apartado, si no nos hubiéramos apartado definitivamente de eso y buscáramos al Señor, a saber dónde estuviéramos, quizás locos en un manicomio, hermano. Pero note usted, en otras palabras, el Señor le dijo: trata de mantener tu alma en una constante santificación. Trátala de mantenerla ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo de tu alma anda como un león velándote. Porque ese tipo de personas, hermano, Dios las vela. Porque sabe que están propensas a caer, o, hermano querido, a que la enfermedad empeore. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lucas 11, quiero que vaya usted conmigo. Mire lo que dice también, para poner otro ejemplo tremendo. Lucas 11, 24 al 26. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre tiene resultado peor que el primero. ¿Oyó eso? Ahí está, miren. El alma, después de ser liberada, si es que alguien estuvo en la brujería, en la hechicería, o anduvo en toda esa basura del ocultismo, si el alma, después de ser liberada, hermano, debe ser llenada de Dios para que el enemigo no tenga más cabida. Rápidamente esas personas son las que más necesitan, porque el diablo, hermano, las anda velando porque se le han escapado de las tinieblas. Por eso dice la Biblia que algunos, hermanos, los vamos a arrebatar del fuego. Es decir, esas personas ya como que estaban, hermano, ya, pero ya destinadas al infierno. Y de ahí hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchos de nosotros, hermano, al predicar el evangelio, los sacamos de eso. Lo tremendo es que la condición de estas personas puede ser peor si estas personas no se consagran a Dios, si no se meten con el Señor. Porque así es como aquí dice la Biblia. Entonces el alma, después de ser liberada, debe de ser llenada de Dios tremendamente. Entonces no se trata de venir a la iglesia solo a recibir logos, conocimiento acerca de Dios, sino a consagrar el alma para recibir rema a través de lo que el pastor le ministra, porque solo así puede tener vida y solución a sus problemas. ¿Me entiende? Es decir, que esta palabra que se habla pueda yo, hermano, atesorarla, creerla, para que de esa manera me ayude en el transcurso de mi vida diaria. ¿Por qué le digo esto? Porque uno como predicador no quiere enseñar la palabra de Dios solo para entretener gente. No, para eso están los circos, para eso están, hermano, los shows, están un montón de cosas. Yo creo que la palabra es para que usted pueda rumiarla y que se haga rema. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que está tratando con asuntos de vida y muerte. Aquí no estamos tratando con asuntos, hermanos, temporales, sino de vida o de muerte, como la escritura así nos dice. Aparte, mire, la iglesia debe ser un lugar donde la gente debe de recibir soluciones, respuestas a sus preguntas y milagros en su vida de parte de Dios. Para eso es que la iglesia está. Es decir, cuando vengamos al culto tenemos que saber de que algo va a ocurrir. No hay cosa más bonita que venir con la sensación de que algo va a ocurrir. Como hoy, por ejemplo. Hoy vamos a orar y vamos a, hermano, a ministrar para que usted se sienta de que algo bueno va a ocurrir. Porque a través de la oración siempre
hay algo bueno que ocurre. Siempre hay algo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y siempre nuestras peticiones deben de venir con nosotros para que cuando el ministro ore, entonces Dios pueda glorificarse. Mire, yo como pastor quiero que usted reciba un conocimiento experimental, real y vivo a través del rema que Dios me da. Porque esa es la intención, como en la escuela de discipulado, ¿no? La escuela de discipulado tiene ese objetivo, y todos los estudios que, hermano, hacemos y todos los discipulados que hay son exclusivamente para que la gente no solo tenga conocimiento, sino que tenga, hermano, un conocimiento experimental. Es decir, que haya un cambio, una transformación, que haya, hermano, otro estilo de vida mucho mejor. Porque si solo es conocimiento, mire, para eso hay mejores libros o mejores motivadores. Pero yo creo firmemente, y me ha pasado innegablemente en todo el transcurso del ministerio y de la escuela superior de discipulado apostólico, me ha pasado, hermano, que la gente ha tenido un cambio. Ministros han tenido cambios, jóvenes han tenido cambios. Porque eso es lo que el Señor propuso lógicamente en mi corazón y lo sigue proponiendo. Si a usted al estudiar la palabra no tiene un cambio de vida totalmente, claro, haciendo todo lo que le decimos que haga, ¿verdad? Y todos los consejos que se dan con respecto al estudio, si usted hace todo eso, téngalo por seguro que tiene que haber un cambio. Y el Espíritu me hizo sentir que todo aquel que estudie y no, hermano, y no le suceda un cambio, una transformación, la escuela está obligada a devolverle su donativo. Pero yo sé que si la persona hace las reglas que se le dan de estudio, estoy convencido delante del Señor que la persona le surge un cambio. Es decir, ya no es la misma. Bueno, lo hemos experimentado en mucho tiempo y hemos visto iglesias transformadas en gran manera, pero así como usted lo oye, y todavía seguimos innegablemente haciendo la obra de esa manera, y eso es lo que nos da la fuerza, nos da el empuje para seguir adelante, porque vemos el resultado de aquellas personas que no solo adquieren conocimiento, sino que adquieren un conocimiento experimental, un rema, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia debe de experimentar. También yo deseo que cuando usted venga de su casa a la iglesia, venga con una sensación que algo positivo va a ocurrir. Y si no ha venido con esa sensación, con esa sensación, ahora empiece a sentir que algo va a ocurrir. Que algo va a ocurrir. Que después de la oración algo va a ocurrir. O sea, siempre vengamos con esa sensación de que algo lindo el Señor va a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en lo que emprendemos en la vida, en el día de mañana, que algo va a suceder después de esa noche. Esto quiere decir que prepárese como discípulo, como ministro, prepárese que algo bueno va a suceder en esta semana. Después que usted haya escuchado este mensaje, algo va a suceder. Y después me cuenta. Termino. Yo deseo que cuando usted venga, repito, venga con una sensación que algo va a ocurrir cuando alabe, cuando adore, cuando ore, o cuando escucha la palabra que se le está siendo impartida. Siempre debe de recordar eso, que algo va a suceder, como el predicador. El predicador viene con esa sensación de que algo va a suceder en el espíritu, el alma o el cuerpo de las personas. Cuando yo ministro la palabra, vengo con esa actitud: Señor, algo vas a hacer, algo va a ocurrir. O cuando estaba estudiando este tema, decía: Señor, algo bueno va a ocurrir a través de mis manos, a través de imponerlas, a través de impartir una palabra,
a través del mensaje. Sé que quizás no a todos, porque no todos quizás están en un mismo espíritu, pero en la mayoría que esté ahí va a suceder algo. Téngalo por seguro. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se glorifique y que empiece a poner una sensación en este momento de algo. Por eso le digo yo que los estudios de la palabra son para que nosotros experimentemos algo, hermano. Y hoy vamos a orar delante del Señor. Y también vamos a orar por aquellos que están viéndonos, porque algo va a suceder delante del Señor, si usted lo cree. Algo hermoso, porque el logos, esta palabra que se ha ministrado, va a impartirle rema, palabra que da vida. Por eso yo voy a orar primeramente por los que nos están viendo y están siendo parte de los discipulados, parte de estas enseñanzas maravillosas. Mira, Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de los que están ahí, Padre. Te pido que en el nombre de Jesús empieces a poner una sensación de que algo va a ocurrir en su cuerpo, Señor, y que tú vas a sanarlo para la gloria de tu nombre. Que pueda sentir la sensación de que sus deudas serán canceladas y pagadas, porque tú, oh Padre, vas a abrir las puertas y vas a sorprender a tu pueblo. Padre, que en el nombre de Jesús tú despiertes por tu Espíritu Santo la sensación de que algo va a ocurrir en los hijos que están apartados, en los hijos que están desviados. Señor, que en el nombre de Jesús ahora tú puedas estar tratando con ellos. Que tus hijos puedan sentir la sensación de que van a ser sanados de cualquier enfermedad terminal, fortalecidos en el nombre de Jesús. Oh Padre, sentimos la sensación de que tú te vas a glorificar en el negocio, en el trabajo, en la empresa, en donde tus hijos se mueven, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que tu palabra se haga rema, y que esa palabra que hemos escuchado y que hemos creído, Señor, se haga vida en este instante. Oh Padre, que en el nombre de Jesús cada uno de aquellos que nos está escuchando en este momento y nos esté viendo, tú puedas glorificarte, Señor, en la vida de ellos, Señor. Y que ahora, Señor, en el nombre de Jesús, estas ondas puedan llegar, Señor, hasta lo más profundo del corazón de aquellos que nos están viendo y escuchando, Padre. Y también de los que están aquí delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, obra salvando almas. Que en el nombre de Jesús la gente pueda sentir la sensación linda de que es bueno seguirte a ti, Padre. Oh Padre, perdona los pecados, borra las rebeliones de cada uno de aquellos que se han apartado y que ahora vuelvan en sí como el pródigo, para poder venir a adorarte y bendecirte, Señor. Aquellos que están recibiendo a Cristo, perdona sus pecados en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este día y porque sentimos la sensación que este mensaje está cargado de fe, para que aquellos que están escuchando a través de estas predicaciones, de estos mensajes, puedas si tú glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén.